La voz de Diane atravesó aquella sala de reuniones de la Asociación de Veteranos como un corte de papel. «¿Quién eres en realidad?», preguntó, lo bastante alto como para que la cafetera dejara de borbotear y los hombres junto a la diana se giraran. Sean Mercer estaba a su lado, con el cuello de la camisa rojo, húmedo, mirándome como si yo hubiera sacado un arma en vez de una carpeta de cartón. Yo no levanté la voz. Deslicé una hoja por la mesa plegable, mi nombre, en tinta negra, al pie, sellado y fechado, con esa firma que un banco trata como si fuera palabra sagrada. Se oyó una silla arrastrarse, un vaso de plástico tintineó. Alguien susurró, «No puede ser». La sala hizo ese sonido que hace una multitud cuando se da cuenta de que la historia que le habían contado no era la de verdad. Los labios de Diane se entreabrieron. Sean abrió la boca y la cerró, y apretó los puños como si quisiera reducir el papel a polvo. Y lo único que yo oía era la voz de Diane, la noche anterior, bajo la luz cálida del restaurante, diciendo las palabras que lo habían empezado todo. Solo familia. Vivo en Peoria, Illinois. Tengo 56 años. Me llamo Gary Whittaker. En mis 20s estuve en logística de suministros en la Marina. Desde entonces, he trabajado en logística. Un trabajo que nadie nota hasta que algo deja de moverse. En esta ciudad, la gente conoce tu camioneta, tu apretón de manos y si pagas las facturas a tiempo. Saben que yo sí. La noche en que empezó todo, yo estaba fuera del Riverfront Grill, en Water Street, mirando a través del cristal a mi mujer, Diane, riéndose con su exmarido como si yo ya no existiera. Dentro había jazz suave, velas, y olía a carne a la plancha y a mantequilla. Diane se había arreglado, no para mí, para esa mesa. Llevaba el pintalabios recién puesto y el pelo recogido como solía hacerlo en los aniversarios. Allí, de pie, entendí que hacía mucho que no lo hacía para mí. Entramos juntos. La anfitriona nos llevó al fondo. Sean ya estaba allí, con el brazo alrededor de Caleb, su hijo, mi hijastro, que estaba a punto de cumplir 18. Caleb me saludó con un leve gesto de cabeza. No era descortés, era prudente, esa mirada que ponen los chicos cuando notan que los adultos mienten y no saben dónde mirar. Nos sentamos. Sean hablaba a lo grande, historias de viejas glorias, planes nuevos, palabras que sonaban caras y que nunca venían acompañadas de pruebas. Diane se reía con demasiada facilidad. Yo mantuve un tono normal y le pregunté a Caleb por el instituto, por la camioneta para la que estaba ahorrando. Él respondió con educación, bajando la vista al plato. El camarero sirvió agua. Sean pidió vino sin mirar el precio. Diane asintió, como si le pareciera bien. Yo vi cómo la mano de Diane se posaba en el antebrazo de Sean cuando se reía, como si le perteneciera. A mitad de la cena, Diane se inclinó hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Gary», dijo en voz baja, «hoy es solo cosa de familia». Durante un segundo pensé que lo había oído mal, entre la música y el murmullo del comedor. «Soy tu marido», pensé. «Soy tu marido». Ella miró a Sean como si él fuera el invitado de honor. «Está aquí el padre de Caleb», añadió. «Lo estamos haciendo como antes». Sean se recostó en la silla, satisfecho. Caleb se quedó mirando el mantel, con la mandíbula tensa. Noté cómo me subía el calor al cuello. Rabia, vergüenza, incredulidad, todo mezclado. Podría haber montado un espectáculo, podría haber suplicado, pero oí la voz de mi padre, vieja y clara, dentro de mi cabeza. «No discutas por un sitio en una mesa que ya han recogido». Así que asentí una sola vez. «Lo entiendo», dije. Las palabras me supieron a monedas. Dejé la servilleta sobre la mesa y me levanté. Mi silla sonó demasiado fuerte en aquella sala acogedora. Al apartarme, el camarero, un chaval que intentaba mantener la profesionalidad, empujó mi silla hacia adentro con cuidado, como si estuviera despejando el sitio. Ese gesto pequeño me golpeó más que la frase de Diane, ver cómo mi lugar desaparecía sin que nadie lo pidiera. Diane no levantó la vista. Ya se había vuelto hacia Sean. La conversación siguió sin mí, como si yo hubiese sido ruido de fondo. Salí al frío y sentí que llevaba años conteniendo la respiración. El aire del río me azotó la cara. Los faros se estiraban en el asfalto mojado. Detrás de mí, la risa subía y bajaba, amortiguada por el cristal. El móvil vibró. Diane llamando. Miré cómo sonaba hasta que se cortó.
Un minuto después, apareció un mensaje. ¿Dónde has ido? Como si no me acabara de echar por la puerta. Conduje hacia casa, pasé junto al cartel luminoso de Casey's, zumbando en la oscuridad, y luego junto a la sucursal del banco, donde había firmado papeles más veces de las que podía contar. La mano se me mantuvo firme en el volante, pero por dentro tenía el pecho hueco. En un semáforo en rojo, me vino un recuerdo de años atrás, en una cena de pescado de la Asociación de Veteranos. Diane se reía de uno de mis chistes tontos y me tocaba el codo como si estuviera orgullosa de que la vieran conmigo. Entonces, que te eligieran se sentía como ganar. Esa noche aparqué en la entrada de casa y me quedé dentro del coche, con el motor al ralentí y la calefacción soltando aire tibio. La casa se veía igual. Yo no. Fui directo a mi pequeño despacho, abrí el archivador y saqué una carpeta negra que no tocaba desde hacía mucho. Contingencias. Me senté, la abrí y pasé a la primera página. Contrato de préstamo. Avalista. Gary Whittaker. Debajo había anexos, fechas de renovación, cláusulas de garante, copias limpias de todo aquello que mi nombre estaba sosteniendo en silencio. Me quedé mirando mi propio nombre hasta que dejó de parecer un nombre y empezó a parecer poder. Fuera, el viento empujaba contra el revestimiento de la fachada. Dentro, la casa seguía en silencio, y por primera vez en años, dejé de temer ese silencio. La mañana llegó como siempre había llegado desde mis días en la marina, temprano, callada, sin preguntarme cómo me encontraba. A las 5:30 ya estaba en pie, en la cocina, mientras la cafetera hacía clic y siseaba en su camino hacia algo bebible. Fuera, Peoria seguía a oscuras. No había tráfico, no había voces, solo esa luz fina, entre azul y gris, que aparece antes de que el sol decida si hoy va a salir o no. Siempre había sido mi parte favorita del día. Todavía no hacía falta nada. Me serví el café solo y me apoyé en la encimera. La casa olía a madera vieja ya ayer. El lado del fregadero de Diane estaba vacío. Ni marcas de pintalabios en una taza, ni horquillas sobre la encimera. Solo espacio. Miré el móvil. 2 llamadas perdidas de Diane. Un par de mensajes. ¿Vuelves a casa? Tenemos que hablar. No los abrí en ese momento. Dejé el teléfono boca abajo y me quedé allí, escuchando el zumbido del frigorífico. Ese sonido llevaba en la casa más tiempo que la mayoría de nuestras discusiones. Sonaba permanente, fiable. Algunas costumbres se te quedan pegadas, aunque la vida cambie. Yo lo aprendí en la marina. Levántate temprano, haz la cama, ocúpate de lo que tienes delante antes de que eso se ocupe de ti. Sigo viviendo así, aunque los uniformes se convirtieran en camisas de franela y las botas ya no fueran de seguridad. Me vestí despacio, vaqueros, franela, las botas junto a la puerta. Miré el reloj sin pensar. Seguía dando la hora bien, seguía siendo de fiar. La gente oye a qué me dedico, operaciones de logística, y se le apaga la mirada. Se imaginan almacenes, hojas de cálculo, carretillas elevadoras, pero en realidad va de entender cómo se sostienen unas cosas a otras. ¿Quién firma qué? ¿Qué pasa cuando falta una sola pieza? Yo había pasado años siendo esa pieza de la que nadie habla. Diane solía burlarse de ello. Tú te preocupas por las cosas aburridas, decía, agitando la mano como si los detalles fueran mosquitos. Facturas pagadas antes de tiempo, seguros renovados cuando toca, formularios rellenados con cuidado, firmas limpias y legibles. Lo llamaba cosas de Gary, y yo se lo permitía. Me senté a la mesa de la cocina y abrí el portátil. No buscaba venganza. Esa palabra implica calor. Esto era más frío que eso, más medido. Antes de hacer nada, le mandé a Diane un mensaje corto. Espero que Caleb pasara una buena noche. Me acuesto temprano. No era mentira, simplemente no era toda la verdad. Sabía cómo lo leería ella. Orgullo herido. Nada más. Un hombre dando un paso atrás. Me contestó con un pulgar arriba a los pocos minutos. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cerré los mensajes y empecé donde siempre empiezo. Hechos, cuentas, documentos, nombres, fechas. La mayoría de nuestras finanzas eran conjuntas, pero el papeleo contaba una historia más sincera que cualquier conversación. Mi nombre aparecía más veces de las que Diane se daba cuenta. Y luego estaba Sean. 2 años antes, había vuelto a aparecer hablando de empezar de cero. Necesitaba un poco de ayuda.
Nada dramático, solo un préstamo para volver a ponerse en pie. Diane me pidió que la acompañara a la cooperativa de crédito para dar apoyo. Rita Henson deslizó los papeles sobre la mesa, con el bolígrafo preparado. «Es solo un trámite», dijo. «Con tu historial, esto sale más fácil». Sean me dio una palmada en el hombro como si fuéramos colegas. Diane parecía aliviada, como si yo hubiera salvado el día. Firmé porque, en aquel momento, era más sencillo que plantarme, porque se suponía que la familia significaba algo. Abrí el archivo en la pantalla. Ahí estaba. Mi nombre, en letras negras y limpias. Avalista. Cláusula de renovación cada 12 meses. Sin renovación, no hay continuidad. Sin drama. Solo política interna. No llamé a nadie. No cancelé nada. Solo anoté la fecha. Después, la carta de referencia. El trabajo de Sean en aquella empresa regional de suministros, la que le gustaba sacar a relucir cuando llevaba un par de cervezas encima. Esa carta la había escrito yo. Diane me lo pidió. Recordé cómo dudé un segundo y cómo me dije que era lo correcto. La carta requería una actualización anual. Procedimiento estándar. Miré el calendario. La actualización vencía la semana que viene. Me eché hacia atrás y cerré los ojos un instante. Se me apareció la cara de Caleb, 18 años ya, un par de centímetros más alto que yo, y esa expresión cuando pensaba en serio, la mandíbula firme, igual que su madre. Me acordé de cuando le enseñé a conducir por la carretera junto al río, mi mano cerca del volante, pero sin tocarlo, salvo cuando de verdad hacía falta. Él no había pedido nada de esto, y ahí fue cuando apareció la duda, como aparece siempre cuando dejas de ser útil. Me pregunté si estaba haciendo daño a la persona equivocada. La respuesta no era limpia, pero sí honesta. Yo no estaba moviendo hilos, estaba soltándolos. Los sistemas no se rompen porque alguien se enfade, se rompen porque desaparece el soporte y la realidad se impone. Eso no es castigo, eso es gravedad. Hacia las 9, Diane volvió a llamar. Vi el teléfono vibrar contra la mesa. Cada vibración sonaba más fuerte que la anterior. Cuando paró, la cocina volvió a quedarse en silencio. Pensé en contestar, en explicar, pero las explicaciones invitan a discutir, y las discusiones convierten los hechos en sentimientos. Los hechos se sostienen solos. Más tarde, esa misma mañana, conduje hasta el centro. No para remover nada, solo por moverme. Paré en Casey's a por café. La misma cajera, el mismo gesto de cabeza. En un sitio como este, la constancia vale más que el encanto. Cuando volvía hacia la camioneta, sonó el móvil. Era Rita. «Gary», dijo, tan tranquila como siempre, «tenemos que revisar unos papeles del aval cuando tengas un momento. Cosas de rutina. Rutina. Otra vez esa palabra. Le dije que la llamaría luego. De camino a casa pasé junto al río Illinois. Gris, constante, fluyendo lo mismo prestar a alguien atención o no. Ahí fue cuando se asentó dentro de mí. No estaba eligiendo crueldad en lugar de amabilidad. Estaba eligiendo honestidad en lugar de comodidad. Diane quería solo familia. Sean quería beneficios sin responsabilidad. Y yo llevaba mucho tiempo siendo el puente silencioso entre esas dos cosas. Aparqué en la entrada y me quedé sentado con el motor en marcha, la calefacción encendida, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. Dentro, saqué un bloc amarillo y escribí una lista corta. Nombres, fechas, documentos, sin amenazas, sin planes, solo conciencia. Doblé el papel y lo metí de nuevo en la carpeta de contingencias. Esa tarde, Diane volvió a escribir. ¿Podemos hablar mañana? Escribí una respuesta, la borré. Escribí otra, la borré también. Al final no envié nada, porque dar un paso atrás no parece dramático. Parece rutina, y estaba aprendiendo que la rutina puede cambiarlo todo. A última hora de la mañana, apareció la primera grieta. Llegó en forma de un correo electrónico que Diane no esperaba y que no podía quitarse de encima con una broma. Estaba en el garaje, ordenando una caja de viejos alargadores, cuando el móvil vibró sobre el banco de trabajo. Me limpié las manos en un trapo y miré la pantalla. «Diane, ¿sabes algo de esto?», adjuntaba una captura de pantalla, un correo electrónico de una organizadora de eventos local. Educado, con disculpas, pero firme. «No podemos seguir adelante sin una autorización actualizada. Por favor, póngase en contacto con nosotros cuando toda la documentación esté al día».
Me quedé mirando las palabras unos segundos, y luego dejé el teléfono boca abajo otra vez. Yo no había contactado con nadie, no le había dicho nada a la organizadora, no había avisado a Diane, ni a Sean, ni a nadie. Lo único que había hecho era dejar de ser la red de seguridad. Eso es lo que la gente no entiende de los sistemas. Creen que alguien tiene que sabotearlos para que se vengan abajo. No ven cuánto de la vida funciona gracias a confirmaciones silenciosas, renovaciones, referencias, firmas que se dan por hechas. 5 minutos después, Diane llamó. Dejé que sonara. La vibración retumbó en el garaje, rebotando contra el hormigón y las herramientas viejas. Cuando se detuvo, el silencio se volvió más espeso que antes. 10 minutos después, otra vibración. Sean, esta vez. Tampoco contesté. Entré en casa y me serví otra taza de café. El reloj sobre la cocina marcaba las 11:42. El mismo reloj que estaba allí desde antes de que Diane se mudara. El mismo tic-tac constante, ajeno a todo. A las 12 en punto, el móvil volvió a iluminarse. Un mensaje de voz de Sean. No lo escuché en ese momento. Conocía el tono sin oír las palabras. A primera hora de la tarde, todo empezó a acelerarse. Diane escribió: el servicio de catering dice que el anticipo no ha pasado. Otro mensaje: el banco de Sean está pidiendo documentación. Un tercero: por favor, dime qué está pasando. Me quedé sentado a la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, pensando en Caleb. Lo vi con 16 años, agarrando el volante con demasiada fuerza, los nudillos blancos mientras entrábamos despacio en la carretera junto al río. Recordé haberle dicho: tranquilo, el coche te dice lo que necesitas y lo escuchas. Él se reía, nervioso, pero orgulloso cuando volvía sin calar el motor. Él no se merecía ser daño colateral. Ese pensamiento me golpeó con tanta fuerza que casi cogí el teléfono. Casi. Luego me recordé algo que había aprendido hacía mucho tiempo. No se enseña responsabilidad absorbiendo las consecuencias de otros. Dejé el móvil sobre la mesa. 1 hora más tarde, por fin escuché el mensaje de Sean. Gary, tío, no sé qué está pasando, decía, sin aliento. Dicen que la revisión del préstamo... Quiero decir, esto es rutina, ¿no? Tú siempre te has ocupado de estas cosas. Llámame, siempre te has ocupado de estas cosas. Esa fue la frase que se me quedó clavada. A las 3:30, Rita Henson volvió a llamar. Gary, dijo, con la voz tranquila, pero más cuidadosa. Tenemos un problema de renovación en el expediente de Mercer. Falta tu confirmación como avalista. Lo sé, respondí. Hubo una pausa, no incómoda, respetuosa. ¿Piensas renovar?, preguntó. Miré por la ventana, al camino de entrada, a mi camioneta, allí parada, limpia, inmóvil. No, dije, no voy a renovar. No discutió, no preguntó por qué. Rita llevaba el tiempo suficiente en finanzas como para saber cuándo un hombre ya ha tomado una decisión. De acuerdo, dijo. Entonces procederemos en consecuencia. Procederemos en consecuencia. Otra frase tranquila, cargada de peso. Cuando colgó, me quedé sentado más tiempo del necesario. El pecho se me cerró, no por emoción, sino por algo más cercano a la pena. Esa tarde, Diane apareció en casa. Oí su coche antes de verla, el traqueteo familiar al entrar en la entrada. La puerta principal se abrió y se cerró con más fuerza de lo normal. «Gary», llamó. Yo seguí sentado a la mesa. Entró en la cocina con el móvil en la mano, los ojos muy abiertos, la voz afilada por el pánico. «Todo se está viniendo abajo», dijo. «En el trabajo de Sean están pidiendo referencias actualizadas. El banco ha bloqueado la cuenta. El evento. Gary, ¿qué has hecho?». La miré a los ojos. «No he hecho nada», dije. Me miró como si la hubiera abofeteado. «Eso no tiene gracia. No estoy bromeando». Dio un paso hacia mí. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pensé en la silla que el camarero había metido bajo la mesa en el restaurante. En ella diciendo, «solo familia», como si no significara nada. «Porque», dije con calma, «he dejado de hacer cosas». Abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta para eso. «Caleb tiene miedo», dijo al final. «No lo entiende. Ella tampoco. Todavía no. No voy a hablar de dinero delante de él», dije, «y no voy a mentir para tapar a nadie». Me miró como si estuviera viendo a un desconocido. Quizá lo estaba. Esa noche, después de que se fuera, me quedé solo otra vez. La misma casa, la misma silla,
un peso distinto en el ambiente. A la mañana siguiente, la última pieza encajó. Otro mensaje de voz de Rita. Gary, solo para confirmar, sin tu renovación, el préstamo de Mercer entra en revisión inmediata. Revisión, no castigo, no venganza, solo proceso. Escuché el mensaje 2 veces y luego lo borré. Fuera, el río Illinois seguía fluyendo, gris y paciente, y en algún punto de la ciudad, puertas que siempre se habían abierto para Sean Mercer empezaron a cerrarse. No porque yo las cerrara de golpe, sino porque ya no estaba sujetándolas desde dentro. La primera vez que Sean entendió de verdad que algo iba mal, no fue en una oficina ni por teléfono, fue en una gasolinera. Yo estaba en el Casey's de Knoxville Avenue, el de la luz parpadeante sobre el surtidor número 3, y el café que siempre sabía un poco a quemado. A última hora de la tarde, con el frío justo para que se te viera el aliento si te quedabas quieto. Estaba empezando a repostar cuando oí mi nombre. Gary, me giré. Sean Mercer cruzaba el aparcamiento a grandes zancadas, la chaqueta abierta, el pelo húmedo de sudor, como si hubiera venido corriendo. Su coche estaba aparcado torcido detrás del mío, la luz de la reserva encendida como una advertencia que había ignorado demasiado tiempo. Se detuvo a unos metros, el pecho subiéndole y bajándole, los ojos desorbitados. «¿Qué has hecho?», exigió. Volví la vista al surtidor y observé cómo los números seguían subiendo. El olor a gasolina flotaba en el aire. «Estoy echando combustible», dije. «Lo mismo que estás a punto de hacer tú». Él dio un paso hacia mí. «No te hagas el tonto. El banco, mi trabajo, todo está bloqueado. Has hecho algo». Corté el surtidor y coloqué la manguera en su sitio. Despacio, con cuidado. Me giré para mirarlo de frente. «No he hecho nada», dije. «He dejado de hacer cosas». Se rió con una carcajada seca, hueca. «Eso es lo mismo». «No», respondí. «No es lo mismo». Se pasó una mano por el pelo y empezó a caminar de un lado a otro, como un hombre buscando una salida que no existía. «No puedes hacer esto. Tú siempre te has ocupado de estas cosas». Otra vez esa palabra, ocuparte. Me apoyé en mi camioneta y noté el metal frío a través de la chaqueta. «Ese es el problema, Sean, que yo me ocupaba, y tú te acostumbraste a apoyarte». Se le endureció la cara. «Diane dice que estabas molesto por la cena. Esto va de eso, ¿verdad?». Pensé en la sonrisa de Diane bajo las luces del restaurante, en la silla metida bajo la mesa, en cómo ni siquiera levantó la vista. «Esto no empezó en la cena», dije. «La cena solo lo dejó claro». Dejó de pasearse y me clavó la mirada. «¿Y qué? Esto es venganza», negué con la cabeza. «No, esto es gravedad». Él resopló, con desprecio. «¿Te crees mejor que yo?». «Creo», dije con cuidado, «que os avisé a ti y a Diane hace años». Abrió la boca para interrumpirme, pero seguí. «Yo no rompí el puente, Sean. Solo dejé de ser el que lo sostenía». Durante un momento, lo único que se oyó fue una camioneta entrando detrás de nosotros y el viento haciendo vibrar un cartel suelto del edificio. Se le hundió un poco un hombro. No del todo, solo lo justo. «Me estás arruinando la vida», dijo. Le sostuve la mirada. La protegí más tiempo del que debía. Me miró, buscando rabia, buscando satisfacción. No la encontró, solo determinación. «¿Te crees que puedes largarte así sin más?». «Ya lo he hecho», respondí. Se quedó allí un segundo más y luego se dio la vuelta hacia su coche. La pistola del surtidor hizo clic cuando intentó repostar con el depósito vacío. Maldijo entre dientes y entró dentro. Yo subí a mi camioneta y me fui. Esa noche, Diane volvió a pasar por casa. No llamó. Entró como siempre había hecho, pero ya no tenía esa seguridad. Parecía más pequeña, como si la casa se hubiera movido a su alrededor. «Lo has dejado en ridículo», dijo. «He contestado a una pregunta», respondí. Se paseó por el salón, con las manos apretadas. «La gente está hablando. Siempre hablan». Se detuvo y se volvió hacia mí. «¿Nos avisaste de qué?». Tomé aire. Esta era la parte importante. «De confundir comodidad con respeto», dije. «De apoyarte en alguien tanto tiempo que se te olvida que te está sosteniendo». Se le llenaron los ojos, pero todavía no lloró. «Somos familia». «Tú dijiste que no», le recordé. «Al menos no lo suficiente». El silencio cayó entre nosotros, pesado, honesto. Y entonces lo vi, el momento exacto en que entendió que esto no era un berrinche, no era una fase, era estructural.
y las estructuras no se doblan solo porque te arrepientas de haberte quedado en el lado equivocado. No pensé que de verdad fueras a parar, dijo, casi en un susurro. Yo no pensé que algún día me pedirías que me fuera, respondí. Se sentó como si por fin le fallaran las piernas. ¿Y ahora qué? Miré la pared donde antes colgaba nuestra foto de boda. La quitamos hace años, diciendo que la cambiaríamos. Nunca la cambiamos. Ahora, dije, las cosas se sostienen solas. Se tapó la cara con las manos. Sentí algo retorcerse en el pecho. No era satisfacción, era pérdida, pero una pérdida limpia, de las que no se pudren por dentro. Cuando se fue, la casa se sintió distinta, no más vacía, más clara. A la mañana siguiente, me llegó un mensaje de Rita. Solo para confirmar, sin renovación, la cuenta de Mercer entra hoy en revisión completa. Contesté con una sola palabra, confirmado. Y en ese momento entendí algo que debería haber aprendido antes. En un lugar como este, tu nombre pesa mucho antes que tu voz. Y cuando dejas de prestarlo, la gente por fin nota lo pesado que era. La sala se quedó en silencio antes de que nadie se diera cuenta. Es lo que pasa en esos sitios. Salones parroquiales y salas de asociaciones. El ruido no se corta de golpe. Se va afinando. Las risas se apagan en murmullos. Las sillas empiezan a rozar más suave. Y de pronto, de repente, notas que puedes oír el zumbido de las luces. Aquella era la sala comunitaria de San Marcos, junto a Willow Knolls. Sillas plegables, paredes beige, guirnaldas de luces blancas baratas colgadas en la pared del fondo, como si alguien hubiera intentado que pareciera festivo sin esforzarse demasiado. En una mesa larga había una tarta rectangular con glaseado azul y el nombre de Caleb, escrito enorme en el centro. Feliz 18, Caleb. Yo estaba cerca del fondo, con las manos en los bolsillos y la chaqueta puesta. No pensaba venir, pero Rita había mencionado la sala esa misma mañana, y justo después me llamó Walt Brannigan. Deberías dejarte ver, me dijo Walt. No está de más recordarles a todos que sigues siendo tú. Walt es un maquinista jubilado de la Asociación de Veteranos, el tipo de hombre al que la gente escucha sin saber muy bien por qué. Si él decía que importaba, yo me lo creía. No hice entrada. Nunca la hago. Sean estaba cerca del frente, ya colorado, con un brazo alrededor de los hombros de Caleb, como si fuera una marca de propiedad. Diane estaba cerca, pendiente, con los ojos saltando cada vez que se abría la puerta. Me vio antes de que Sean se diera cuenta. Se le transformó la cara. No era sorpresa, no era enfado, era alivio mezclado con miedo, como si hubiera deseado que yo apareciera y lo hubiera temido al mismo tiempo. La gente empezó a susurrar. No alto, lo justo. ¿Ese es Gary Whittaker? He oído algo del préstamo. ¿Has oído que el banco lo ha bloqueado? Detrás de mí, una silla rozó el suelo. Alguien tosió. El hielo tintineó en un vaso de plástico. Entonces Rita Henson cruzó la sala. No miró a Sean. Fue directa hacia mí y me tendió la mano. Gary, dijo, me alegra verte. Igualmente, Rita, respondí. Detrás de ella apareció Walt, con un café en la mano, asintiendo como si esto fuera exactamente donde tenían que estar las cosas. Buenas, Gary. Buenas, Walt. Se quedaron conmigo un momento, tranquilos como si no pasara nada, pero el mensaje llegó igual. En Peoria, la gente se fija en quién se coloca al lado de quién, y Sean también se fijó. Se apartó de la mesa y vino hacia mí, con la mandíbula apretada y una sonrisa pegada a la cara como si estuviera con cola. Gary, dijo demasiado alto. No esperaba verte por aquí. Andaba por la zona, respondí. Caleb se soltó del brazo de Sean y caminó hacia mí. Parecía más alto que la última vez que lo había mirado de verdad, más delgado también, y con una mirada más vieja. Gary, dijo, desconcertado. ¿Qué está pasando? La sala se inclinó hacia nosotros sin moverse. Me agaché un poco para quedar a su altura. No esta noche, le dije en voz baja. Esta noche es por ti. Feliz cumpleaños. Asintió, pero la confusión no se le fue de la cara. Entonces Diane dio un paso al frente. No pretendía hablar alto, pero el miedo empuja las palabras hacia afuera. ¿Por qué nos estás haciendo esto?, preguntó. Todas las cabezas se giraron. Sean le lanzó una mirada, pero ya era tarde. La pregunta quedó colgando, cruda y pública. Yo me incorporé. No he hecho nada, dije con un tono sereno.
He dejado de tapar las cosas. Un murmullo recorrió la sala. No era reconocimiento, era comprensión incómoda. Sean soltó una risa seca. ¿Lo oís? Este se cree... Walt carraspeó. Hijo, dijo, sin maldad, quizá deberías sentarte. Eso fue lo que lo remató. La cara de Sean se puso roja. Se giró hacia la mesa, agarró un vaso de plástico y lo levantó a medias. Venga, vamos a hacer un brindis, dijo. Por Caleb. Nadie levantó el vaso. El silencio que siguió no era rabia, era incomodidad, peso. Ese tipo de silencio que te avisa de que la historia que todos estaban escuchando acaba de cambiar de capítulo. Sean bajó el vaso. Diane miró al suelo. Caleb me miró otra vez, buscando algo. Yo le hice un gesto pequeño con la cabeza. No era aprobación, era tranquilidad. Me quedé un minuto más, lo justo para que el mensaje se asentara. Y luego me fui igual que había entrado, sin portazo, sin discurso, solo ausencia. A mi espalda, el zumbido de las luces siguió igual. La tarta quedó intacta, y el brindis se murió en el aire. Me acorralaron 2 noches después, no en mi casa, no en un aparcamiento, en un sitio más público, más cuidadoso. La sala de reuniones de la cooperativa de crédito estaba en la 2ª planta, al final de un pasillo que siempre olía un poco a limpiador de moqueta y a café requemado. Sillas plegables contra una pared, una mesa larga marcada con viejos arañazos de bolígrafo, un sitio donde nadie levanta la voz porque sabe que todo resuena. Rita Henson ya estaba allí cuando entré. Asintió una vez y se apartó. Diane y Sean estaban sentados uno frente al otro, pero no juntos. Solo eso ya me dijo lo mal que estaba todo. Sean tenía pinta de no haberse afeitado en días. La chaqueta abierta, la camisa arrugada. Diane estaba más erguida, las manos apretadas en el regazo, los ojos rojos pero secos. Rita cerró la puerta. «Gracias por venir», dijo. «Esto no se va a alargar». Sean no esperó. «¿Qué demonios es esto?», espetó. «¿Por qué estoy aquí?». Rita no perdió la calma. «Porque el préstamo de Mercer está en revisión completa y porque el señor Whittaker es el avalista». Sean se volvió hacia mí. «Tú has hecho esto», negué con la cabeza. «No, he dejado de impedirlo». Diane habló al fin. Su voz era más pequeña de lo que yo recordaba. «Gary, ¿quién eres en realidad?». La sala se quedó quieta. No era acusación, no era drama. Era una pregunta que llevaba años esperando. Metí la mano en la chaqueta y dejé una carpeta de cartón sobre la mesa. No la deslicé con teatralidad. La apoyé, la abrí. Dentro había copias, limpias, ordenadas, con fechas marcadas. «Esto es lo que ha estado haciendo mi nombre», dije. Señalé la primera hoja. Avalista del préstamo de Sean. Renovado cada año. Hasta ahora. La siguiente. Carta de referencia para tu trabajo. Se actualiza cada año. Venció la semana pasada. Otra más. Una línea de crédito de emergencia ligada a la casa. Nunca se usó, pero siempre estuvo ahí. Sean miraba los papeles como si fueran a morderle. «No tenías que hacer todo eso», dijo. «No», respondí. «Elegí hacerlo». Diane tragó saliva. «¿Por qué?». Esa era la pregunta de verdad. «Me quedé», dije, «porque creí que ser constante era más importante que me respetaran». Miré a Sean. «Te protegí porque me dijeron que eso es lo que hace la familia». Luego miré a Diane, y me quedé más de la cuenta por Caleb. Se le cortó el aliento. «Yo estaba listo para irme hace 3 años», continué. «No lo hice. Esperé a que cumpliera 18, a que pudiera sostenerse sin que yo estuviera apuntalándolo todo en silencio». Sean se levantó de golpe. «¿Así que esto es un castigo?». «No», dije. «Es un final». Rita carraspeó. «Sin la renovación del señor Whittaker, el préstamo entra en revisión por impago. El proceso ya ha comenzado». Sean golpeó la mesa con la mano. «Esto es increíble». Diane se levantó despacio. Por fin se le desbordaron las lágrimas. «Podrías haber dicho algo», susurró. «Lo hice», respondí. «Hace años. Te reíste». El silencio se estiró entre nosotros. Sean empezó a pasearse por la sala, con las manos en el pelo. «Lo estás disfrutando», me soltó. Le sostuve la mirada. «Estoy aliviado». Eso pareció romperlo más que cualquier rabia. Rita recogió los papeles. «Seguiremos según la normativa». Abrió la puerta. Sean salió primero, refunfuñando, los hombros encogidos como un hombre cargando un peso que había ignorado demasiado tiempo. Diane se quedó un momento más.
No pensé que de verdad te fueras a ir, dijo, casi sin voz. Yo no pensé que algún día me pedirías que me fuera, respondí. Saqué otro sobre de la chaqueta y lo dejé sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Los papeles de separación, dije. Justos, limpios, sin sorpresas. Le temblaron las manos al tocar el borde del sobre. Lo siento, susurró. Asentí una vez. Lo sé, y me fui. El pasillo se me hizo más largo a la vuelta. El aire, más frío cuando empujé la puerta para salir. En el aparcamiento, las farolas zumbaban suave. Las polillas daban vueltas alrededor, como siempre. Respiré hondo y noté que algo se aflojaba en el pecho. No era victoria, era liberación. El río estaba gris esa mañana, como se pone a finales de otoño, avanzando lento pero constante por la curva al sur de la ciudad. Llevaba un rato allí, sentado en un banco helado, con un vaso de café de papel calentándome las manos. El mismo tramo de agua donde una vez le enseñé a Caleb a tirar piedras y hacerlas rebotar. El mismo viento, cortante, lo bastante afilado como para recordarte que sigues vivo. Me había mudado a un apartamento pequeño unas semanas antes. Nada especial. Un dormitorio, líneas limpias, silencio. Un sitio que no finge ser más de lo que es. Me gusta eso. Las primeras noches, el silencio se me hizo raro. No pesado, solo desconocido. Luego se convirtió en algo que no había sentido en años. Paz, sin tensión por debajo. La gente del pueblo me paraba de vez en cuando. En Casey's, en la ferretería. Un gesto, un apretón de manos. Siento cómo ha acabado todo, me dijo un hombre. Lo llevaste bien, me dijo otro. No los corregí. No expliqué nada. En los sitios pequeños, las historias corren más rápido que la verdad, pero el final de esta no necesitaba defensa. Dayan firmó los papeles sin pelear, limpio, justo. Después no volvió a llamar. Creo que por fin entendió que algunas puertas no se cierran de golpe. Se cierran en silencio y se quedan así. Sean se fue del pueblo no mucho después. Lo último que supe es que estaba con un primo, en otra zona del estado, intentando recomponerse. No le deseé ningún mal, tampoco lo eché de menos. El mensaje de Caleb llegó un martes por la tarde, justo cuando el sol caía sobre el agua. Ahora lo entiendo. Lo siento. Gracias por quedarte tanto tiempo. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Se me apretó el pecho, pero esta vez no era dolor. Era algo más cercano al orgullo, no el orgulloso de boquilla, el que te ganas. Respondí con pocas palabras. No me debes nada. Cuídate. Y ya estaba. Me quedé un rato mirando el río, pensando en los nombres, en el peso y en las cosas que los hombres cargan sin decirlas nunca. En cómo puedes pasarte décadas construyendo algo sólido y que te lo ponga a prueba una sola frase descuidada. Solo familia. Esas 2 palabras se llevaron más de lo que ellos creyeron, pero también devolvieron algo. Claridad. Esto es lo que aprendí. La fuerza de verdad no grita, el poder de verdad no humilla, y el respeto no se exige. Se cuida, incluso cuando te cuesta. Yo no gané, yo no perdí, me fui limpio, con mi nombre intacto, y a veces ese es el único final que importa. Si esta historia te ha tocado de cerca, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia mesa, recuerda esto. No estás equivocado por dar un paso atrás. La fuerza silenciosa también cuenta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres más historias así, reales,